lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Que son luchadoras. Y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Hoy estamos en conexión con Camilo José Gómez, ese gran videasta que hizo, ahí lo tenemos, el documental del Lago Escondido, como hacen las personas del arte que están enchufadas con el más allá. Cayó en la Patagonia, en Lago Escondido, cuando se dieron todas las variantes de la represión habida y por haber contra los patriotas que querían demostrar que eso era tierra argentina, que podían pisar Lago Escondido, que podían bañarse en él porque era público, pero que un tal Joe Lewis, nombre de boxeador famoso, un magnate muy importante en Inglaterra, utilizaba como propio, cosa que finalmente, gracias a Milei, terminó consolidándolo, digamos, como una propiedad privada, sentándose, por no decir otra cosa, arriba de los derechos de la sociedad argentina, ¿no? De la ciudadanía, de las personas. Bienvenido, Camilo. Hola Martín, ¿cómo estás? Un placer, un gusto el contacto siempre con vos. Aquí andamos. Aquí andamos es una manera de decir, porque estuviste en Europa participando de un festival muy importante y tuviste la gran satisfacción del jurado, ¿no? Bueno, mirá, realmente la película Lago Escondido, como bien señalaba, Soberanía en Juego, que denuncia, diría, la usurpación de este británico, la sexta fortuna de Inglaterra, Joe Lewis, pero que además muestra la lucha de las compañeras y los compañeros que, guiados por Julio Urien, FIPCA, la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, y la columna Juana Zurduy, año tras año realizan sus marchas hasta el Lago Escondido, justamente para visibilizar este problema, para concientizar a la población de que eso es un lago, pero también es todo un territorio en zona de frontera que no debería ser extranjerizado y que sin embargo se encuentra vedado para el ingreso de las argentinas y los argentinos. Bueno, esta película, como bien señalás, documental, ya ha transitado 23 festivales internacionales en distintos lugares del mundo, y en Europa puntualmente ha estado en Bordeaux, en Francia, ha ganado el primer premio en Girona, en España, también ha sido parte del Festival de Cine de Málaga, y la semana que viene vamos a estar compitiendo oficialmente en la selección del Festival Internacional de Cine de Trieste, allí en Italia, que es un festival que tiene la particularidad de poner sus ojos sobre América Latina. Si bien son parte del festival también películas europeas, en el caso nuestro, por ejemplo, hay en nuestra categoría italianas y españolas, sin embargo la temática prioritaria del festival es América Latina como temática. Y en ese sentido estaremos en la categoría de películas contemporáneas con la película del Lago Escondido. Así que bueno, muy contentos.
porque es un documental que no solamente se sigue pasando en todo el país, ya son 350 las proyecciones Uf. en toda la patria, desde el norte hasta Ushuaia literalmente, sino que además viene teniendo un virtuoso recorrido en festivales internacionales, y esto tiene que ver sin ningún tipo de duda con el hecho de que se trata de una problemática a la que hay que prestar verdadera atención y que llama la atención efectivamente, incluso en el mundo entero. Bueno, Argentina siempre tiene algún tipo de atracción, ¿no? Por las cosas que se le suceden en Europa, pero contame un poco los comentarios off the record, las charlas en los cafés del festival, eh, las conclusiones cuando te han premiado por Lago Escondido. ¿Qué ven ellos? ¿Qué les pasa con eso? Mira, ellos destacan siempre, los jurados de estos festivales destacan la importancia de la resistencia y de la lucha, aún en inferioridad de condiciones, porque claramente los marchantes cuando vamos hasta este lugar estamos en inferioridad de condiciones y enfrentando a un enemigo que es muy fuerte, que tiene los medios de comunicación, que cuentan de su lado con jueces, fiscales, políticos, y sin embargo lo que se destaca es eso, ¿no? La resistencia de esta lucha en el tiempo, y además, bueno, en lo que tiene que ver con lo narrativo, destacan que la película es bastante, que es muy ágil, ¿no? Que es contundente en el relato, y que es una plataforma, digamos, de discusión profunda que dispara inexorablemente siempre el debate, el intercambio, y crea conciencia. Esto lo han remarcado en todos los festivales, además de que, bueno, destacan que lo técnico está bien resuelto. A mí una cuestión que me quedó muy marcada fue el comentario de uno de los que organizó un festival en Roma, donde la película estuvo participando, y me dijo: quiero creer que después de que en tu país se vio esta película, se denunció todos estos hechos, ya han liberado el camino público para lo que los argentinos y las argentinas puedan ingresar al Lago Escondido. Este fue un comentario que me generó mucha gracia, y le dije: no, las cosas no solamente no han mejorado, sino que las cosas están ahora un poquito peor, porque tenemos un gobierno que parece empeñado en entregar lo que son los recursos y la soberanía de nuestra patria. Así que bueno, un poco los comentarios giran por allí, y pienso que si ya ha ganado 7 primeros premios, incluso en la India, en Cuba, en México, en España, incluso también uno aquí en la Argentina, en Pergamino, es porque evidentemente hay algo interesante para contar, ¿verdad? Bueno, la soberanía y el coloniaje son hechos que ocupan todo el territorio del mundo, ¿no? Son situaciones clásicas de la lucha de los Son pueblos. clásicas. Fíjate, Martín, lo que son las cosas. Por ejemplo, la película tuvo tres participaciones en festivales internacionales de la India. Y esto no es un dato menor. Sabemos la historia también de India en contra del colonialismo británico. Nosotros mismos tenemos 200 años de lucha y de resistencia contra el avance británico en nuestro país. Y sin duda este tipo de conexiones que se establecen entre una lucha como es esta lucha soberana en Lago Escondido y otros países del mundo que también se encuentran en lucha y en resistencia, eso no es casual, y seguramente por eso también tiene el interés que tiene en alguno de estos países, ¿verdad? Contame un poco los comentarios de la India sobre la película. Lo de la India ha girado también en esta dirección, en remarcar, digamos, lo que tiene que ver con la lucha por la soberanía, en remarcar que la película funciona de manera efectiva, que incluso en la India lo que nos destacaban es esto, que a pesar de tratarse de otro punto del mundo, el lenguaje fue muy claro. Nosotros en ese sentido hemos buscado una película, nos parece que los documentales a veces se hacen un poco, esto no es en desmedro de otros documentales, yo mismo he hecho documentales donde hay mucha entrevista, donde está mucho el relato, que nosotros le decimos gustos parlantes, una persona que cuenta lo que está pasando, o que se revisa mucho el tema del archivo, y nosotros hicimos una película que por momentos parece de ficción. En realidad es un documental puro y duro, pero las cosas que van pasando en el documental van ocurriendo de manera directa en esas montañas de la Patagonia, en esa lucha contra las patotas del británico Joe Lewis,
y no hay alguien que cuente lo que ocurrió en el tiempo pasado, sino que el hecho está ocurriendo de manera directa en el momento en que las cámaras están allí marchando junto a las compañeras y compañeros de FIPCA y de la columna Juana Azurduy. En ese sentido es una película muy ágil, por momentos es una especie de película de aventura, entre comillas lo digo, y con momentos también con unas escenas de ficción muy marcadas. Eso nos han dicho también en los festivales, que atraviesa varios géneros del cine, digamos, clásico la película, y entonces tiene contacto más con lo que es el tipo de cine de ficción que el de documental que estamos acostumbrados. Y eso ayuda justamente a que sea una película universal. No solo está planteando una lucha de resistencia clásica, anticolonialista, sino que además el relato que tiene la hace muy, muy universal y muy llano y muy directo, digamos, en la llegada al público y al espectador. Todas las veces, además, que la película se proyecta, tenemos una charla posterior y allí se produce todo tipo de debate muy enriquecedor, con la particularidad de que cuando proyectamos en la Argentina, surgen en distintos rincones de la patria otros casos testigos, otros lagos escondidos que hay en el país y que tienen que ver con los recursos naturales, con la minería, con la entrega de zonas que tienen que ver con el agua, con los ríos y con las lagunas, el petróleo, etcétera, 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 porque hay muchas zonas de la Argentina que están siendo justamente, digamos, puntos de extractivismo por grandes capitales internacionales, ¿verdad? Sí, visualizada como negocio, digamos. Exactamente, el negocio sobre lo público. Eso parece que es la especialidad de este momento, ¿no? El negocio sobre lo que es público. Y bueno, el agua, el petróleo, lo que son las tierras raras, todo eso son focos de interés y de atención de aquellos que creen que pueden sacarlo barato y sobornando a unos y haciendo el caldo, la mirada a otro lado de otro, ¿no? Ahora, ustedes también han tenido suerte porque el ataque ese de los tipos a caballo, pegando fustazos y amenazando con armas, era de una película de cowboy. Ustedes la sufrieron, eso, pero la aprovecharon. Eso mismo me dijeron el otro día en un festival de cine en Colombia, que hicimos un diálogo así parecido a este por Zoom, y me decían, esa escena es un western de lejano oeste, es una escena donde los hombres de Joe Lewis reprimen con una brutalidad inusitada, con una violencia impresionante a 8 compañeras y compañeros que logran caminar por el camino público de Tacuifí, que es el camino que cierra el británico, y ahí se produce una escena de una gran violencia, y nosotros pudimos registrar parte de este avasallamiento, de esta agresión de parte de estos hombres con un dron que logramos meterlo en el medio de esa violencia. Los hombres de Joe Lewis cascoteaban el dron, le tiraban al dron para tratar de bajarlo cuando se dieron cuenta que estábamos registrando los hechos, y tuvimos, como bien decís vos, una enorme dosis de fortuna. Yo creo que es un documental que ha tenido mucha suerte, desde el comienzo y hasta el final de su realización. Sin esa suerte no se podría haber hecho porque no tuvo financiamiento de nadie absolutamente, digamos, de ningún ente ni cultural, ni municipal, ni provincial, ni nacional. Es una película totalmente independiente, pero sí muy afortunada, porque escenas como esa fueron realmente muy peligrosas de hacerse, y hemos tenido la suerte de poder hacernos de ese material, de tener ese material para poder editar y después servir también de prueba contundente de lo que es la violencia de estos hombres de Lewis, al punto, fíjate vos, Martín, de que se pudo llevar una causa adelante en la provincia de Río Negro, ahí en la justicia de Bariloche, y la justicia incluso renegriana tuvo que reconocer la violencia de esta gente. Hay uno de los agresores que ha tenido que pagar por reincidir con cárcel, y hay 4 de ellos que han tenido que hacer actividades comunitarias para enmendar para enmendar la patoteada que han hecho allí, y aparte tienen prohibido estar en la zona que se realicen estas marchas en los años venideros también. Que por supuesto, sabemos cómo son estas cosas, si no hubiera estado el registro audiovisual, es muy probable que no se hubiera podido juzgar
a estos matones, que son en definitiva, Martín, digamos, el último orejón de toda esta situación. Los verdaderos poderosos y dueños, en este caso del Lago Escondido, y los cómplices locales que tiene Lewis, sabemos que son los jueces, los dueños de los medios de comunicación, los políticos, que más de una vez se ha demostrado, se encuentran allí en el Lago Escondido seguramente para conspirar en contra de los proyectos nacionales y populares que tenemos en este país, y vaya a saber cuántas cosas más, porque también está bueno que quienes están siguiendo este tema sepan que acaba de caerse la causa donde se estaba investigando la visita de todo el círculo rojo, digamos, de la Argentina a Joe Lewis ahí en Lago Escondido. Acaban de dejar caer la causa porque pasaron 3 años y nadie investigó, nadie movió absolutamente nada para llegar al fondo de esta situación. Y hace 15 días, en el Consejo de la Magistratura, allí en Capital Federal, la causa finalmente se cajoneó. Así funciona el Poder Judicial en este país con los poderosos. Al menos en esta etapa, ¿no? Vamos a aprovechar y ver un poquito un tráiler de algunas escenas del documental. Dale. Joe Lewis es un magnate inglés, tiene una propiedad que compró de forma ilegal en la Patagonia. Y se apoderó de un lago que lo tiene como algo privado cuando el lago es público. La respuesta de Lewis fue muy contundente, dinamitó el puente que cruza el río Foyel y no pasó más nadie. Nosotros respondemos a los argentinos y ustedes son ingleses. No venimos nada más que al lago a mojar las patas. Venimos a mandar un mensaje que es una fuerza organizada, articulación de múltiples organizaciones que representa todo. El reclamo es concreto. El espejo de agua, el lago escondido, es un bien público. Nosotros peleamos por nuestra soberanía. Y no podemos permitir que un inglés construya un feudo y una guardia pretoriana, una patota armada. No es simplemente una mansión, no es simplemente un lago. Hay países en el mundo que no tienen 12.000 hectáreas. Hay reservas de agua dulce para toda Europa. Esto es el diseño de la OTAN para el Atlántico Sur. Están matando gente, ustedes son todos responsables. Y vamos a seguir insistiendo para ingresar por el camino de Tacuifí. Qué bárbaro, ¿no? Qué emoción, qué escalofrío te corre, ¿no? Cuánta pasión, cuánto amor, cuánto patriotismo, en un mundo en que pareciera que nadie se calienta, en el mundo Milei, digamos, la dependencia absoluta del padrinazgo de Trump, que ahora amenaza con dolarizar la economía nuestra y de varios países más, como forma de coloniaje, ¿no? De dominio, para que no entremos en el BRICS, para que no nos reunamos con países como la India, como Sudáfrica, como China, Rusia, tantos países, todo el sector oriental, todo el sector asiático, todo el sector de Latinoamérica como Brasil, que se ponen dentro del BRICS para armar un mundo que conviva, ¿no? Unos pueblos con otros, unos países con otros, unos poderes con otros, complementarios.
coincidentes, hermanados, amistoso, otro mundo, digamos, ¿no? Que se está abriendo. Todo este enfrentamiento de las fuerzas que ha puesto Trump alrededor de Venezuela, ¿no? Amenaza a Cuba, y a su vez las advertencias de China y de Rusia sobre ojo con atacar a Venezuela, ¿no? Un mundo en conflicto al lado de una realidad que va creciendo, que es un nuevo orden mundial, donde hay asimetrías, pero no hay dominio y no hay imperialismo, ¿no? Evidentemente la causa de la paz no es la más rentable, digamos. Y todavía hay gente en potencias, gobiernos, corrientes de opinión, que les parece muy bien hacer la guerra, matar gente, tirar bombas, a cambio de algunas riquezas o un control de unos territorios sobre otros, ¿no? Estoy diciendo boludeces, pero es un poco la realidad, digamos, ¿no? Difícil pensar una humanidad asociada a enfrentar los problemas de la naturaleza, a aprovechar los beneficios de la naturaleza para el bien común, ¿no? Como si no alcanzara para todos, y entonces unos tratan de ganarle a los otros, y aún a costa de la muerte de sus propias tropas y la muerte de lo que construye como enemigo, que no es más que otro, digamos, ¿no? Ni siquiera es un enemigo, ¿no? Estoy diciendo cosas obvias, pero el otro día veía una serie de descubrimientos en el litoral de cadáveres de jóvenes que habían sido asesinados como integrantes de la guerrilla peronista frente al ejército, digamos, regular que venía y que estaba en ese momento, digamos, como parte de una dictadura sangrienta, ¿no? Yo decía, la verdad que ¿hasta dónde nosotros podemos hablar con comodidad de eventos como quien describe, no sé, la guerra de los indios con los cowboys, en un marco de maldad, de crueldad, ¿no? Y bueno, mandar a toda una generación a una guerra para ganar no sé qué, un poco de petróleo, un poco de tierras raras, un poco de no sé qué más, parece una cuestión muy antigua, ¿no? Muy ridícula, digamos, en un mundo que está interconectado, que todo el mundo a través de las aplicaciones tiene una relación permanente con gente de todos lados. Es como que hay un desfasaje entre la violencia que ejecutan algunos intereses concentrados y el deseo de la humanidad de vivir en paz, ¿no? Parece mentira. A mí te escuchaba hablar y me acordaba de aquellas palabras del Che Guevara, ¿no? Es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, ¿no? La que los convierte en fieras que están dispuestas a asesinar y a matar justamente en aras de conseguir riquezas, recursos naturales. Y es la historia de este colonialismo que todavía sigue ahí pujando en un contexto que tiene que ver con lo que vos decías, Martín. Hay un mundo unipolar que está muriendo, que fue el mundo que fue hegemónico de los norteamericanos después de la caída del muro de Berlín con el fin de la Guerra Fría. Y hoy tenemos potencias impresionantes, sobre todo desde el punto de vista comercial, como el caso de China, militares como en el caso de Rusia, y los norteamericanos se dan cuenta que no están manejando el mundo como ellos quisieran. Además, los BRICS salen a competirle con otras monedas, entonces el dólar también empieza a tener una competencia fuerte y real, y eso, que es justamente la pérdida del poder del imperio norteamericano, sin embargo,
para América Latina es tremendamente peligroso, en el sentido de que lo ha expresado con total claridad Laura Richardson, la generala de la Cuarta Flota norteamericana, cuando dijo, nuestro patio trasero, no lo dijo en estos términos, pero lo dio a entender, tiene muchísima riqueza. Ahí tenemos el triángulo del litio, dijo, Argentina, Bolivia, Chile, tenemos el agua, tenemos un montón de tierras raras y toda esta región importa. Nos importa mucho, dijo Laura Richardson, y vamos a trabajar en esa dirección. O sea, lo que ellos están diciendo claramente ante el mundo, así con total impunidad, es que estos países les pertenecen a ellos como patio trasero y van a disponer de esas riquezas. Lo dijo esto cuando nosotros editamos la película, por eso la pusimos en la película a ella comentando esta cuestión, hace 2 años atrás. Y es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo. Con la excusa del narcotráfico, están sobre las costas de Venezuela, están sobre las costas de Colombia, de México, están asesinando con total impunidad, el mundo lo está viendo, a pescadores que están allí en esa zona, los matan sin ningún tipo de juicio previo, no han demostrado una sola prueba para decir que esta gente estaba allí haciendo algo de narcotráfico, ni mucho menos. Sabemos lo que pasa en la Argentina con Milei, al cual tienen prácticamente como una mascota. Es un gobierno que responde ya a los dictámenes de los norteamericanos directamente. Vemos hechos de violencia gravísimos como el de Brasil de la semana pasada, donde está comprobado que hubieron drones norteamericanos y armas norteamericanas allí para matar a otros brasileros. También con el asunto del narcotráfico, y avanzan sobre nosotros. Cuando en realidad, como han hecho en otras guerras del mundo, ponen cualquier excusa, por ejemplo, como hicieron en Irak, diciendo que tenían armas nucleares, mataron a todo mundo, mataron a 2 millones de iraquíes y después nunca se encontraron esas armas, o como avanzan en cualquier rincón del planeta donde ellos tengan alguna riqueza que extraer. Así que bueno, estamos en un momento de una gran dificultad y donde además, y acá sí es importante retomar aquellas ideas de Bolívar, de San Martín, del propio Perón, de Fidel Castro, la importancia de la unidad latinoamericana tan necesaria para resistir embates como esto que estamos teniendo en este preciso momento, ¿verdad? Porque los hechos que estoy describiendo son concretos, están pasando ahora y lo han dicho abiertamente. Ellos pretenden quedarse con las riquezas de América Latina, lo han dicho abiertamente, por las vías que sean. Más diplomáticas, entre comillas, como en el caso de Argentina, donde han intervenido en la última elección, intervinieron directamente los Estados Unidos, o militarmente, como estamos viendo en la zona del Caribe, ¿verdad? Por otro lado, es muy difícil negar que Estados Unidos es el que maneja todo el negocio de la droga. Digamos, ¿qué otra cosa hace con respecto a las otras bandas o los grupos de narcotraficantes? Controlar su negocio. No me venda usted no me venga con eso porque por ahí no está segura la mercadería y la gente se vuelve loca, o deje que nosotros manejamos eso. Digamos, el que maneja el narcotráfico es Estados Unidos. Digamos. Después hay tipos que arman un kiosco, que venden un poco, que juntan unos mangos y se defienden a los tiros para imponer otra mercadería, pero, digamos, son los que salen del sistema, digamos. Eso uno lo nota enseguida en los países, que lo que se combate es la competencia del control del narcotráfico por parte de Estados Unidos. Ellos son los que hacen la mayor distribución y venta de narcotráfico, y lo que ellos plantean a la luz es que nadie puede hacer lo que hacen ellos, digamos. Pero el negocio de ellos es ese. Es uno de sus grandes negocios. Y de esa manera controlan territorio, controlan circulación de bienes, controlan circulación de dinero. Pero son ellos los que manejan el narcotráfico en el mundo, no son ni los colombianos ni nadie. El principal comprador y consumidor de droga en el mundo es Estados Unidos.
dato objetivo. Son el máximo consumidor de drogas a nivel mundial. Cualquiera podría darse cuenta, para una potencia de ese tamaño, tecnológico, militar y a todo nivel, que podrían controlar tranquilamente sus fronteras para que no ingrese la droga de la manera que ingresa. Ellos necesitan evidentemente que eso ingrese porque es un negocio extraordinario, lo mismo que la venta de armas. El otro gran negocio es el complejo industrial militar estadounidense y la venta de armas, por eso le sirven las guerras en todo el mundo. Pero yo te voy a dar un ejemplo concreto, como ha sido el de Colombia. Ahora están ensañados con Petro porque Petro no les responde ideológicamente y ha hecho de Colombia un país independiente políticamente. Pero ¿cuántos años gobernó la derecha en Colombia con un personaje como ha sido Uribe, Álvaro Uribe, que por estos momentos enfrenta algunas causas judiciales allí en Colombia? Uribe gobernó muchísimos años Colombia con bases militares en su territorio. Si no me equivoco, no quiero errar el número, tenía 7 u 8 bases militares dentro de la propia Colombia, donde se producía la droga y donde llegaba esa misma droga a los Estados Unidos. Y sin embargo, ese negocio del narcotráfico nunca se interrumpió, nunca paró, avanzó incluso con un gobierno completamente afín a los Estados Unidos, como fue el de Álvaro Uribe. Entonces, hay una gran hipocresía, verdaderamente una gran hipocresía, porque el gran consumidor de droga, y fíjate la cantidad de problemas que están enfrentando socialmente ahora con el tema del fentanilo, por ejemplo, en esa sociedad, la cantidad de marginalidad que tienen en el propio Estados Unidos, porque eso también es un dato interesante, Martín. El problema interno que están teniendo en este momento los norteamericanos, con enfrentamiento con algunos gobernadores de algunas regiones, con una sociedad que además empieza a tener mucha marginalidad también, que empieza a pasar por grandes problemas socioeconómicos, y esto tiene que ver sin duda con un país que se dedica a hacer la guerra en todo el mundo, a mantener bases militares en todo el mundo. Bueno, nosotros tenemos una de la OTAN en nuestras islas Malvinas, y que se dedica a este negocio, se dedica a ser un gran consumidor de drogas, el más grande a escala mundial, y después se quiere poner en juez de otros países y utilizando todo esto como excusa, cuando todos sabemos que lo que hay detrás son la extracción de los recursos naturales, el petróleo en Venezuela, las tierras raras que hay en otras regiones de América Latina, bueno, lo que sabemos que hay detrás de todo esto, ¿verdad? Sí, además está el sistema de las cuotas de armas que deben comprarle los gobiernos de Europa a Estados Unidos, que se la enchufan, digamos, los tipos la tienen que comprar para mantener sus fábricas en funcionamiento, controlar el circuito de armamentos en todas las zonas donde ellos tienen influencia, porque es una de sus primeras industrias, digamos. Así que ellos son promotores, viven de eso también, en un mundo en que ya empieza a ser sospechosa la actividad bélica, ¿no? Porque, digamos, hay un espíritu creciente de un nuevo orden de convivencia, más que de sectores que quieren ser hegemónicos respecto del resto, ¿no? Yo creo que tienen un problema grave con el dólar, porque el dólar no les cuesta nada a ellos, y si la gente no le da el valor que ellos quisieran que le dé, van a tener un problema grave, digamos, que es que van a tener que laburar para vivir, que explotar sus propias cosas, hacer negocios con riquezas que están en otro lado, pero no a la manera de imponer condiciones, imponer una cosa es ganar espacios, tener una política que les permita avanzar en acuerdos con otros países, y otra cosa es imponer, ¿no? Exactamente. Fíjate lo que pasó hace unos días con España. Pretendían que el gobierno español invirtiera el 5% de su presupuesto para comprar armamento norteamericano, cuando en un momento determinado España se le paró de manos y le dijo, bueno, mira,
nosotros vamos a gastar el 1 o el 2%, creo que del presupuesto, que ya era muchísimo, pero no vamos a gastar el 5% de nuestro presupuesto en armamento. O sea, como imponiendo a otros países la compra sí o sí del armamento que a ellos también le viene, porque insistimos en que es la primera industria norteamericana es la de la fabricación de armas y la venta de armamentos. Y fíjate vos que Europa, para mí con una gran torpeza la dirigencia europea, sigue invirtiendo dinero. Hoy salió un nuevo paquete de 2.000 millones de dólares para apoyar la guerra de Ucrania, una guerra que Ucrania claramente no la puede ganar, donde se está desangrando a un pueblo allí, enviando gente a morir inútilmente, justamente para mantener en movimiento todo lo que tiene que ver con el armamentismo. Y sin embargo, estos gobiernos europeos siguen gastando, y también la están pasando mal en muchos lugares, y siguen invirtiendo en una guerra allí contra Rusia, que no tiene ningún futuro. O sea, es imposible que Ucrania pueda imponerse en esa guerra, y sin embargo ahí están gastando y desangrándose y mandando gente al muere, sin dudas con un único beneficiario en todo esto, que es el propio gobierno que vende las armas. O sea, el negocio de la venta de armas claramente está allí también presente en Europa. Esperemos que este mundo empiece a entender que los tiempos han cambiado. Fíjate la potencia y el poder que tiene China. China no ha pegado un solo tiro en ningún lugar del mundo. Ha invertido, sí, fuertemente en educación, ha invertido fuertemente en el desarrollo tecnológico, y se ha convertido en la potencia que hoy vemos, y plantea un diálogo, digamos, de cierto intercambio comercial. Y eso es lo que debería ir imponiéndose después que cada país pueda desarrollarse por sí, pero sin el tema de las guerras, de las imposiciones y de los intentos coloniales, como lo que ya está, como coincido con vos, Martín, es el reflejo de otra época que esperemos que empiece a terminarse en algún momento, ¿verdad? Ahí sacamos un chascarrillo nuestro, que es que Mao partió del primer plan quinquenal de Perón. Solo que a Perón los yanquis se ocuparon de sacarlo del poder, y los chinos se ocuparon de que les durara y que hubiera una sociedad que los defendiera, ¿no? Uno ve algunas cosas de China notables, ¿no? Esos edificios de 30 pisos que lo hacen en 38 horas, por ejemplo, como un Rasti, armando pedazos que ya vienen con la cañería de luz, la cañería de agua, que todo es un ensamble de Rasti. O ahora ese tren que va a 1.000 kilómetros por hora, no sé cuánto, no sé si estoy diciendo bien la cifra, pero que cubren en una hora puntos que estaban para 15 horas de viaje o cosas por el estilo. Los trenes suspendidos que van a 300 kilómetros por hora, sin ninguna vibración, nada, en el mejor de los mundos. Y lo que vos decías, en general, en particular, el año pasado se recibieron 1.600.000 ingenieros en China. 1.600.000 ingenieros. Si nosotros llegamos a promover 100 ingenieros en un año, tocamos el cielo con los dedos, a pesar de la vocación educativa que hay en Argentina, ¿no? La verdad que son temas aburridos, porque si no fuera, digamos, tan ridículo, podríamos ver películas de ese tipo de enfrentamientos, como cosas del pasado. Pero que uno se haga más macho que los demás, quiere imponer condiciones por la fuerza, sin problema de que muera gente suya misma para conseguir sus objetivos, parece una berretada, ¿no? Desde el punto de vista civilizatorio, ¿no? Así es, y si no, fíjate, Martín, lo que es dolorosamente lo que pasa en Gaza. Lo de Gaza, por ejemplo, no sé, yo sigo horrorizándome de lo que pasa allí, porque se ha producido en el mundo entero un proceso de tal nivel de deshumanización que lo estamos viendo a cielo abierto, que han matado más de 20.000 niños
que han matado 70.000 personas, que han borrado ciudades enteras, que además no les permiten llegar el alimento, el medicamento, la brutalidad con que se trata a los presos allí. Bueno, hace poco vimos lo que pasó con la flotilla Sumum Global, que fue para allá, para la zona de Gaza. Es un horror verdaderamente pensar que se puede llegar a estos niveles de violencia a escala mundial y que la humanidad asista sin hacer absolutamente nada, ¿no? Es verdaderamente a veces uno piensa hasta qué punto la propia especie no demuestra su fracaso cuando ve situaciones como esta, ¿no? Y volviendo un poco a lo de China que decías antes, hay un libro muy valioso ahí que se llama En el Camino, que es de Sabino Vaca Narvaja, que es muy recomendable además, donde explica el crecimiento de China y cómo en determinado momento, cuando se encuentran Perón con Mao, digamos, nuestros países estaban, incluso Argentina estaba con una leve ventaja, una ventaja sobre los propios chinos en aquel momento, y cómo con proyectos incluso de desarrollo similares en aquella instancia, China se dispara y empieza a crecer con un proyecto tremendamente nacionalista, ¿no? Nacional. Hoy por hoy, para tener idea, está en el libro, está mucho más detallado esto, el 90% de la población china tiene su propia casa. Parece mentira acá que tenemos los problemas para poder alquilar y llegar a pagar el alquiler. El 90% de la población con su propia casa, y han sacado de la pobreza y del hambre a 800 millones de seres humanos. Es impresionante. O sea, si los números del mundo, digamos, del hambre han bajado, se debe a cómo China ha dado de comer y se ha ocupado de darle de comer a toda su población. Creo que quedan algunos pocos marginales, digamos, que son de algunas tribus que históricamente no se han querido incorporar, digamos, al sistema, digamos, pero después el resto, todos comen, todos trabajan, todos tienen su hogar, y esto lo han logrado, insisto, porque me parece un dato que no es menor, sin pegarle un tiro en la cabeza a ningún otro país del mundo, sin explotar, digamos, a ningún otro país de la Tierra. Entonces, tendremos que seguir un poco ese ejemplo si queremos una sociedad de mejores que la que estamos transitando hoy, y sobre todo tener en cuenta cuando vamos a poner el voto, por favor, de ponerlo en favor de proyectos nacionales y que busquen también que nuestra ciudadanía, en este caso en nuestro país, en la Argentina, se encuentre mejor y que tengamos un modelo un poco más equitativo, ¿verdad? Porque realmente cada vez los ricos tienen más y cada vez los pobres tienen menos, ¿no? Claramente lo estamos viendo. Y si se sigue apoyando a proyectos como el de Javier Milei, como antes el macrismo, porque son expresiones de los mismos sectores, digamos, del círculo de poder real de la Argentina, aliado históricamente a estos imperios que estábamos describiendo antes. Y bueno, seguiremos en problemas, ¿no? Seguiremos en problemas si seguimos poniendo el voto a este tipo de gobiernos y pachos, porque hay que hablar con toda la propiedad. Son gobiernos que están aquí para entregar a la patria. Bueno, yo creo que es bueno resaltar, con el ejemplo que daba Sabino, de que el 90% de la gente en China tiene su casa, que esa ha sido la política de Perón, digamos, casualmente. Es más, hoy día se están entregando, en los planes que repuso Néstor y Cristina del modelo peronista, viviendas, como ha habido durante el periodo de Néstor y Cristina, la posibilidad de comprarse un coche en cuotas, se podía comprar una casa en cuotas, cosa que siempre hubo esa posibilidad en la Argentina de paz. Incluso con los gobiernos radicales. Con el gobierno de Alfonsín hubo planes para comprar casas en cuotas, créditos, casas para los jubilados, que bueno, no lo heredaban sus herederos, pero que hasta mientras tenían vida tenían su propia casa y nadie los jodía. Es decir, hay un modelo de paz, digamos, que no solamente lo desarrollan los chinos, sino nosotros también lo hemos desarrollado. Pero en pleno auge del gobierno peronista, en la plena creación de las viviendas, en el pleno desarrollo del estudio gratuito en las universidades, hicieron un bombardeo con 300 muertos y 1.000 heridos, muchos de ellos ya discapacitados,
atacar con bombas la propia Plaza de Mayo, la propia Casa de Gobierno, para matar al conductor que había sido elegido por elecciones libres. Quiere decir que esa influencia de Estados Unidos en la violencia de los pueblos pone en un mal lugar a Estados Unidos. Digamos. ¿Cuál es la ganancia de Estados Unidos? Una ganancia en dinero, que además lo inventan ellos el dinero, pero digamos, ¿cuál es el destino manifiesto que tiene en su constitución los Estados Unidos de Norteamérica? Donde la violencia y hacer la cosa de prepo tienen el privilegio del poder y el consenso de la sociedad, ¿no? Es un modelo de mierda, ¿no? Que no vale la pena considerar demasiado. Lo mismo que decía de Netanyahu y del genocidio en Gaza, digamos. ¿Qué van a ganar? ¿Un lugar de tierra y sacar a los palestinos? Si son pueblos que tienen los mismos derechos y cada uno tenía su propio territorio y perfectamente podrían convivir. ¿Cuál es esa idea de supremacía tan al pedo en la historia de los pueblos, ¿no? Todo esto, esta conversación empezó, nosotros estamos arreglando el mundo, digamos, pero esta conversación nació de un hecho muy puntual, casi menor diría, aunque no lo es, por su significación, de que haya argentinos que vayan a un lugar donde un hombre, por prepotencia de su riqueza y la influencia diplomática de donde viene, un país imperialista, un país violento como Inglaterra, decida quedarse con un pedazo de Argentina porque sí, porque se le canta, porque tiene con qué, porque le da unos mangos a las asociaciones de niños o a las asociaciones de abuelas del lugar, hace una relación, financia algún político patagónico para que después le devuelva en cobertura, tiene gestos graciosos y regalones con la gendarmería, con la policía local, y después los muchachos que quieren defender la Argentina dicen, no, el lago escondido es del pueblo y vamos a ir y vamos a entrar en el lago y nos vamos a bañar ahí como demostración de soberanía. Termina con un gobierno cipayo como el de Milei, chupa media de los yanquis, y entregándole el poder absoluto sobre el lugar, que estuvo en disputa cuando ustedes filmaban el documental. Así es, fíjate al nivel que han llegado y a la arbitrariedad que han llegado, que la última marcha al lago escondido, que fue la de febrero del año pasado, ya los compañeros estaban yendo en esa dirección para salir de la zona de Wharton. Wharton se llama el lugar donde inicia la marcha al lago escondido, y 48 horas antes de que inicie la marcha al lago escondido, literalmente se prendió fuego toda esa zona de Wharton, toda la zona del Cajón del Azul. Fue un incendio que incluso yo creo fue intencionado, lo ha dicho el propio gobierno de Río Negro. O sea, el propio gobierno de Río Negro reconoce la intencionalidad del incendio, que en un momento se le fue realmente de las manos. Fue un desastre verdaderamente aquello, y a partir de allí cerraron el ingreso en Wharton hacia el Cajón del Azul, y el único camino que tenían los argentinos para ingresar al lago escondido, porque como el británico ya había cerrado Tacuifí en la ruta, cerca de la ruta 40, el único camino que quedaba para llegar hasta el lago era el camino de montaña, que eran 4 días de caminata, enfrentando todas las dificultades de la naturaleza, pero también enfrentándose a las patotas de Joe Lewis, como se ve en la película. Ahora, ese camino hoy también está cerrado. Y estas son cuestiones que se agravan con gobiernos nacionales como que pretendieron tirar atrás la ley de tierras, que ponía justamente un límite a la venta de tierra al extranjero, una ley del año 2011, que fue aprobada durante el gobierno de Cristina, y sin embargo este gobierno lo tira hacia atrás,
justamente para que vuelvan a venderse tierras, para que vuelvan a entregarse tierras. En el medio, bueno, lo que fue la ley Ómnibus, el RIGI, y además ahora este supuesto apoyo económico de Donald Trump, que ningún argentino va a ver un solo dólar de eso, porque eso va a ser fugado del país, como ya lo vimos tantas veces, y vaya a saber qué cosas se están entregando a espaldas de los argentinos por estas horas a este gobierno, al actual gobierno norteamericano, porque esto pasa siempre. Entregan las tierras, entregan los recursos, y los argentinos no nos enteramos de lo que está pasando en ese momento. Nos enteramos generalmente muchos años después, cuando ese patrimonio, ese recurso ya está entregado, y bueno, lo hemos visto tantas veces como el caso de Joe Lewis, por ejemplo, allí en la Patagonia, que aparte hay que recordar que Joe Lewis tiene la mansión en el costado de la cordillera de los Andes, ya en el límite con Chile, pero en línea recta, haciendo un corte sobre nuestra Patagonia, llegando de la cordillera al Atlántico, también tiene una base de aterrizaje de aviones, una pista de aterrizaje de aviones tan grande como la de Aeroparque en Capital Federal, sin control del Estado argentino, que es el aeropuerto de Bahía Dorada, que está a 1 hora y media de vuelo de las Islas Malvinas, y el Estado argentino no controla, no solo este gobierno, esto viene ya de un tiempo atrás incluso, no controla los vuelos que ocurren en ese aeropuerto. Entonces, bueno, son cuestiones realmente graves que tienen que ver con el patrimonio y con la soberanía de este país, que están en riesgo, realmente están en riesgo tal vez como nunca han estado en este último tiempo. Pongámosle un broche. En Lago Escondido se reunieron los jueces que determinaron la cárcel para Cristina Fernández de Kirchner por auspicio de Mauricio Macri. Eso cierra todo el contenido de las acciones y de los sucesos que ustedes han registrado y de los análisis que hemos hecho a posteriori de todo lo que sucedió y sigue sucediendo. Así que nada está ligado tanto como en los hechos toda esta parafernalia de gente muy valiosa, importante, destacada en la política, en la mafia, en lo legal, en lo extranjero, que termina todo en lo mismo, digamos, en cómo dominar, someter y expoliar a la Argentina para otros intereses que no son los de este país y los de este pueblo, ¿no? Muchas gracias, Camilo, por esta entrevista. Muchas gracias por tu obra. La película del Lago Escondido no solamente ha recibido premios internacionales, sino que ha planteado nuestros problemas a la vista de mucha gente que en el mundo quiere a la Argentina, no solo por Messi y por Maradona, sino por otros valores que también suman, y que también son ellos, ¿no? También son Diego y Leo, pero que siempre Argentina ha dado muestras de cierta grandeza y de cierta nobleza, y es un país querido mucho más que envidiado, qué sé yo, por alguno que otro. Muy hermano de Latinoamérica, Argentina, del pueblo argentino y de muchos pueblos. Argentina es un lugar que la gente cuando viene no se quiere ir, por algo será. Así es, Martín. Déjame recordar nomás la importancia, más allá de que me ha tocado dirigir la película, de que esto es un trabajo colectivo, claro, realmente colectivo. Aquí está muchos años de lucha de compañeros como el histórico referente de Campo Popular como es Julio Urien, pero también toda la Fundación FIBCA, la columna Juana Zurduy, muchísimos compañeros que han hecho varias marchas ya al Lago Escondido, de lo cual la película solo registra una, pero han habido otras marchas, y así de esa misma manera, de un modo colectivo, con una militancia muy genuina, también se está proyectando la película en todo el país, siempre acompañada por algún compañero o por alguna compañera marchante al Lago Escondido, y también, porque nobleza obliga, hay que decirlo, por compañeros tan valiosos como vos, que a través de medios alternativos como el Radio Caput, que son los medios que están defendiendo los intereses verdaderamente populares, nos ayudan a difundir lo que tiene que ver con la película y con una causa tan valiosa como es esta, puntualmente del Lago Escondido, como hay otras luchas también tan necesarias de ser dadas
en defensa de nuestra soberanía. Así que bueno, muchas gracias por eso, Martín. Pongámosle una medalla a Javier Morelo también. El querido Javier Morelo, por supuesto, productor de la película, cordobés, una alianza cordobesa-correntina, y ahí se sacó adelante. Un abrazo grande para él también, por supuesto. Fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande, saludos a la audiencia. Entrañables. Nos encontramos el martes. Gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas.